Hola familia, Dios me les bendiga. Con ganas de empezar esa nueva enseñanza con ustedes en esta noche, entonces coloquemos en la presencia de Dios para que sea Él el que nos hable en esta ocasión una vez más. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos rendimos delante de ti, Padre Eterno. Rendimos nuestro corazón delante de ti, Padre Celestial. Rendimos nuestra alma, Señor. Rendimos nuestras vidas, Señor. Rendimos nuestra familia, Señor. Rendimos todo lo que somos, Señor. Rendimos todo aquello cuanto has colocado en nuestras manos, Señor. Los rendimos delante de ti, Señor. Hoy venimos, Padre Eterno, sedientos de ti, Padre amado. Sedientos de tu presencia, Dios. Sedientos, Señor, de ese fuego, Padre. De ese fuego que transforma, que purifica, amado Padre Celestial. Hoy venimos, Dios, ante ti, ante tu rostro, Señor, a humillarnos, Señor, porque reconocemos que tú eres el grande, el todopoderoso, Señor, que arriba de ti no hay nadie, amado Dios, que todo, Señor, sucede por tu voluntad, Padre. Hoy damos gracias, Dios, gracias por todo aquello que llega a nuestras vidas, Señor. Aún sean, Señor, caminos de dolencia, Señor, aún sean cosas que nos duelan, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre tienes, Padre, algo bueno, Dios. Tu voluntad es agradable, es perfecta y es divina, Padre eterno. Hoy te pedimos, Dios, que seas tú obrando, Dios, de acuerdo a tu santísima voluntad, Padre amado. Hoy te pedimos, Dios, que hagas de nosotros esos padres idóneos, esos padres, Dios, que eduquen a sus hijos bajo tu norma, bajo tus estatutos, Señor Todopoderoso. Hoy te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Dios. Colocamos este tiempo en tus manos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. También te pedimos, Dios, que guíes cada mente, cada corazón, Señor. Que en esta noche, Dios, seas tú el que ministre, que sea tu Santo Espíritu el que toque, el que redarguya, Señor. Y que hagas la obra en cada uno de nosotros, amado Padre Celestial. Te damos gracias. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia, hoy vamos a hablar un texto que lo vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, versículos 22 al 25. Y dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, ¿por qué no es buena fama la que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. 25 dice: si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Bueno, entonces cuando estamos hablando ahí, ¿de qué estamos hablando ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Pues, entonces ahí vemos a un personaje que es Elí. Elí es un sacerdote de Dios, un sacerdote, o sea, guía el pueblo hacia donde hace la comunión con el Señor, el que está presente en el tabernáculo, donde hace las labores de ese sacerdote, como tenían que hacer todos los sacerdotes que pasaban por ese cargo. Vemos que un sacerdote que hubo, el primer sacerdote, y donde Dios lo ungió con todo vestimenta y todo, y lo consagró, fue el primero de ellos fue Aarón, el hermano de Moisés. De ahí para allá toda la tribu de Leví se encargaban de ese oficio. Entonces, dentro de eso estaba ¿quién? Estaba Elí. Pero dice la palabra que Elí ya era viejo. Y Elí tenía dos hijos que eran Ofni y Fines. Entonces, pero ¿qué es lo que pasaba con esos dos hijos? En la cual él les está hablando ahí. Esos dos hijos eran hijos rebeldes, hijos pecadores que no conocían no tenían conocimiento de Dios, porque si tuvieran conocimiento de Dios no hacían lo que ellos hacían. Y no únicamente en estos versículos, sino que si nosotros miramos el versículo 2, el versículo 3, hablan de quién, hablan precisamente de lo que ellos hacían. Bueno, ¿y qué era lo que ellos hacían? Bueno, primero que todo, ellos no tenían ese conocimiento de Dios, no temían a Dios, no obedecían a Dios, no hacían lo que era correcto ante los ojos de quién, ante los ojos de Dios. 1, 2,
normalmente en el momento del sacrificio, cuando iban a hacer sacrificio al Señor, cuando llevaban todas las ofrendas para el holocausto, entonces el sacrificio primero que todo se hacía quien se hacía para Dios, o sea, se tomaba todo lo que, lo que el pueblo llevaba y le hacían ese sacrificio, asaban esa grosura, bueno, todo lo que Dios, como Dios lo pedía. Entonces ellos, ¿qué hacían? Pedían ellos pedían que no, que para ellos tenían que darle lo mejor a ellos. Antes de que le dieran el sacrificio a Dios, tenían que coger ellos sus carnes porque ellos querían la carne. Entonces, y eso que ellos hacían en ese momento, que querían ellos antes de que se sacrificaran las cosas para Dios, era considerado para Dios como un robo a Dios. Entonces, ellos, ¿qué hacían? Ellos le robaban a Dios en ese aspecto. Otro que hacían ellos era que se acostaban con las mujeres que, dice la palabra con las mujeres aquí, dice, con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Y cuando hablan de esas mujeres que velaban, eran aquellas mujeres que se encargaban de las labores manuales en el tabernáculo. Entonces ellos, ¿qué hacían? Se acostaban con esas mujeres. Y es que no se acostaban en cualquier parte, se acostaban era en el tabernáculo. Y mujeres que estaban destinadas a servir en el tabernáculo, y ellos no respetaban eso y se acostaban con ella. Bueno, y en fin, cantidad de cosas que estos personajes hacían. Y entonces dice aquí la palabra que el papá llega un momento ya viejo, dice en uno de esos versículos, dice que ya tenía 98 años, cuando él les habla a ellos y les dice, ¿qué es lo que están haciendo? Mira que la gente está hablando, pero imagínese usted una persona que tenga 98 años, ¿qué tanto vigor puede tener para reprender, para hablar a unos hombres ya como estaban ellos? O sea, ya el papá ya no tenía como el aliento para hacer eso. Pero la palabra, si nosotros miramos la palabra nos dice que el joven, él hizo esa obra de decirle a los hijos que no hicieran eso. No, es simplemente cuando ya estaba viejo fue que lo hizo. O sea, ¿qué hizo anteriormente? Anteriormente los dejó que ellos hicieran lo que quisieran ellos y él no tuvo en cuenta que estaban haciendo cosas incorrectas a los ojos de Dios. Elí no enseñó a los hijos a andar en los caminos de Dios. Y es que no eran cualquier camino. Recordemos que ellos eran los sacerdotes. Y de hecho ellos iban a continuar con esa tradición cuando murió el papá. Ellos iban a continuar y entonces, sin embargo, ellos no estaban preparados. ¿Por qué no estaban preparados? Porque hacían cosas incorrectas, cosas inmundas entre los ojos de Dios. Y es por eso que Dios decide que ya iba a acabar con ellos. Porque todos los pecados que ellos hacían ya rebosaba el límite de tolerancia con Dios. Ya dijo Dios, no más. Ya lo que han hecho, ya no lo quiero más, ya no, mejor dicho, ya no quiero más saber nada de ellos, de mis palabras, pues. Y es ahí donde Dios busca a un hombre y le habla a ¿quién? Le habla a Elí. Le habla a Elí. Y vamos a leerlo eso en el versículo. En el versículo 28 dice que Dios le dice a Elí que él lo había escogido como su sacerdote. ¿Para qué? Para que le sirviera en su tabernáculo, para que le sirviera en su templo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Elí? Dice, ¿por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Qué le está diciendo? Que yo te escogí para que tú fueras mi sacerdote, sin embargo tú preferiste honrar a tus hijos. Le diste lo que era mío, lo que me pertenecía a mí, los engordaste a ellos. ¿Con las ofrendas que mi pueblo traía aquí al tabernáculo? Entonces sigue diciéndole Dios allá a Elí en el versículo 30 y dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mira lo que dice aquí, yo había dicho que la casa de tu padre, o sea, la casa de Elí y la casa del papá de Elí iban a seguir perpetuamente sirviéndole a quién, sirviéndole a Dios. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Tremendo cuando uno escucha una cosa de esa, porque normalmente uno escucha la palabra, uno dice, bueno, Dios no se retrata, lo que Dios da no lo quita.
Eso es lo que uno sabe, es lo que uno ha leído. De hecho, no he escuchado otra parte en la cual yo escuche que Dios se retrata de lo que Él ha prometido, de lo que Él ha dicho. Sin embargo, ¿cómo sería la ofensa? ¿Cómo sería la ofensa en la cual habían hecho estos personajes ante Dios? Que Dios dijo, sí, yo había dicho que tu casa iba a servirme perpetuamente, pero dice el Señor, pero mejor dicho, que Dios no quiera pues, en mis palabras, dice, nunca yo haga tal cosa, dice Dios, nunca yo haga tal cosa, porque yo honraré a los que me honran. O sea que lo que ellos hacían era deshonrar a quién, a Dios. Y es ahí donde familia nosotros vemos que muchas veces, como papá, ya trayéndolo como a esta época nosotros, a nuestra vida, como papá, hacemos cosas que desagradan a Dios. Hacemos cosas que no agradan porque la palabra dice que no tenemos que educar a nuestros hijos. Educar a nuestros hijos en el camino de en el camino del bien. Sin embargo, a veces nosotros queremos ser los amigos de nuestros hijos y dejamos que ellos hagan lo que sea y entonces nosotros por tenerlos contentos no los corregimos, no los educamos. Y eso es lo que pasaba con este personaje Elí, porque Elí sabía lo que los hijos hacían, sabía, porque eso no era oculto, él lo sabía, la gente lo comentaba, lo murmuraba. Sin embargo, él no les dijo. Aquí la palabra no nos registra que él cuando él estaba joven lo hizo, o sea, él nunca lo hizo. ¿Cuándo lo vino a hacer? Cuando ya tenía 98 años. Vino a llamarles la atención. Ya, o sea, cuando ya era prácticamente tarde, cuando Dios ya había decidido que ellos no más, que ellos iban a morir. Y entonces esto es donde nosotros miramos cómo Dios dio unos estatutos. Y si de hecho nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio 5:8, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. O sea que la palabra que Dios había dado a ese pueblo, o sea, los como papás tenían que, o sea, transmitirla por generación en generación y en todo momento. Dice que en el camino, dice que colocárselas aquí en las manos, dice que ponerlas aquí entre ceja y ceja, o sea, que ellos vivieran que con esa palabra, que ellos vivieran que honrando a Dios, que ellos vivieran amando a Dios y además no únicamente también a Dios, sino también a su estatuto, a todos los mandatos que Dios mandaba. Sin embargo, ¿qué pasó con Elí? Elí no hizo la tarea, Elí no hizo esa obra. Y sobre todo si nosotros miramos, Elí era un sacerdote, no era cualquier persona, era un sacerdote, era encargado de qué, de llevar al pueblo que por el camino correcto. ¿Y qué hacían ellos? Lo que hacían ellos era llevar a pecar al pueblo, alejar al pueblo de quién, de Dios. Entonces eso fue cosa grave para el Señor, cosa grave para el Señor. De hecho también nosotros miramos la palabra en el libro de Proverbios, vemos Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué nos está diciendo aquí este versículo y el otro, y el anterior? Dice que hay que disciplinar a quién, tenemos que disciplinar a nuestros hijos. ¿Para que se conviertan en qué? En alguien completamente dedicado a servirle a servirle a Dios. Que se conviertan en hombres y mujeres que teman a Dios. Si se convierten en ese tipo de hombres y mujeres que teman a Dios, van a temer a cualquiera, respetan a Dios, respetan a cualquiera, respetan al papá, respetan a la mamá. Pero sin embargo, a veces hemos hecho mal la tarea familia. Y hoy como reflexión, ¿qué decimos nosotros en esta noche, familia? Muchas veces como papá, ¿qué hacemos? Consentimos las cosas que nuestros hijos hacen. ¿Por qué? Por quererlos tener como amigos, porque decir, bueno, sí, para que me tenga confianza. Entonces, ¿qué se hace? Se cometen el error de taparles sus faltas. Sabemos que están haciendo las cosas malas, pero para que ellos crean que es que somos los mejores papás, no los educamos, no los corregimos, no les enseñamos a andar por el camino del bien, no les enseñamos a respetar a Dios, no les enseñamos. Y es ahí cuando vemos que a veces los hijos llegan a las casas
Llegan a las casas con cosas que no les corresponden. Empiezan llegando con un lapicerito, empiezan llegando con un lápiz, con una cosita pequeña, luego con algo más grande, después con una bicicleta, luego, bueno. Y algún día se le pregunta al hijo, bueno, ¿de dónde sacaste esto? Si yo no te he comprado tal cosa, ¿tú por qué la tienes? No. Llegan, ay, sí, mi hijo trajo esto, sí, y ajá, y bueno, sí, y le felicitan y están contentos y le están festejando lo que los hijos llevan. Otra veces, a veces que también caemos en el error es que nuestros hijos, hijas, tienen sus novios y permitimos que esos novios que hagan la visita ¿dónde? En vez de hacer la visita en la sala, no, la visita la hacen ¿dónde? En la habitación, en el cuarto. ¿Dónde se ha visto eso? Entonces, ¿qué respeto puede haber? ¿Qué moral puede haber ahí? Y entonces esas cosas que se le patrocinan a los hijos son las cosas que desagradan a Dios. Esas son las cosas que desagradan a Dios, porque los hijos, nosotros estamos llamados a educar, a formar a esos hijos, a llevarlos por el camino correcto. Y cuando no hacemos la tarea, estamos que nuestros hijos deshonran a Dios y de paso también nosotros deshonramos a Dios porque no hacemos la tarea. Porque la palabra dice que esas ordenanzas, como leímos acá en el libro de Deuteronomio era por siempre, de generación en generación se iba a hacer eso. Eso no era que se iba a hacer en un momentico, en esa generación, no. Siempre, de generación a generación, se tenía que transmitir ese libro de la ley, esas ordenanzas, esos estatutos que Dios mandaba para sus hijos, para nuestros hijos, que teníamos que guiarlos, teníamos que hacerlo en todo momento. Y los hijos nunca dejan de ser hijos aunque tengan los años que tengan 10, 15, 20, 30 años, los años que tengamos, nunca dejamos de ser padres y ellos nunca dejan de ser nuestros hijos. Y como tanto, tenemos que guiarlos por el camino por el camino correcto. Que no vamos a cometer, que no vamos a caer en el error de ese padre Elí. Que en esta época no seamos muchos Elí nosotros, que por tener a nuestros hijos contentos, no los eduquemos y no los formemos como deben ser. Entonces, familia, oramos. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos rendimos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, hemos sido esos padres, Señor, consentidores, Señor, que aún sabiendo que nuestros hijos andan en pecado, Dios, y no los corregimos, Señor, no los llevamos por ese camino de justicia, por ese camino de bien, Señor, ese camino de santidad, Padre eterno, sino que les consentimos todo eso, Señor, amado Padre Celestial, por miedo, ¿por qué será, Señor? Hoy te pedimos perdón, Dios, porque nos has dado, Señor, unos hijos, Señor, y no hemos sabido, Señor, administrarlos bien, Señor. No hemos sido esos buenos administradores, Dios, de eso que nos has dado, amado Padre Celestial. Y te pedimos perdón, Señor, y te pedimos, Dios, que nos deje un espíritu de sabiduría, Dios, para poder educar, Señor, para poder formar a esos hijos, Señor. Hoy no queremos ser, Señor, ese líder de esta época, Señor. Hoy queremos ser hombres y mujeres, Señor, que transformen, Señor, que guíen, que cultiven, Señor, que muestren esos caminos, Señor, de rectitud a cada uno de esos hijos, amado Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia, Dios me le bendiga.